Berserk y la filosofía. Segunda parte. Hola amigos, soy Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a seguir hablando de Berserk y la filosofía. ¿Recordáis el primer vídeo que se puede ver un poquito más arriba si estáis en YouTube? Ahí analizamos algunos autores que tenían relación con esa primera parte que hablaba de los guardianes de la codicia y que terminamos en este volumen, y empezaremos también la Edad de Oro. Los guardianes de la codicia están narrando la historia de Guts, el protagonista, el gran guerrero, después de unos hechos que todavía no conocemos. Creo que hay una especie de eclipse, ocurre algo fantasmagórico, no lo sé todavía, pero hablan del Guts maduro. Sin embargo, nos vamos a meter también en este volumen con los capítulos dedicados a la Edad de Oro. Vamos a conocer al niño Guts y cómo, analizando esa niñez desde el punto de vista de Kentaro Miura, el gran artista fallecido pues hace poco más de un año, analiza esa niñez para poder entender cómo se forja la figura del gran guerrero. Pues bien, en todo este recorrido surgen de nuevo muchísimos filósofos. Yo creo que Kentaro Miura estudió filosofía porque es que es increíble. Y vamos a acercarnos a esos textos que subyacen a algunos de los acontecimientos que está viviendo Guts. ¿Os apetece acompañarme en este camino filosófico? Si es así, adelante, vamos con ello. Bueno, pues vamos con las primeras imágenes. Aquí podemos ver a Puck que dice, en realidad, te convertiste en lo que eres ahora para escapar del sufrimiento que atenazaba tu corazón. Para escapar de ti mismo. Elegiste dejar a un lado tu humanidad. Tú sí que eras un débil ser humano y no Guts. Esto sí que no me lo esperaba. Puck está dirigiéndose a este energúmeno, a este personaje del diablo que es el conde. El conde anteriormente, al principio, era una persona afable, amable, con virtudes y defectos como todo el mundo, pero no era ese ser demoníaco que vende su alma al diablo. Y le está echando en cara aquí Puck que está escapando de sí mismo, que él escapa de sí mismo, que él no deja, que él no permite ser quien es. Por eso lo relaciono con Píndaro. Píndaro ha pasado la historia, mucha gente le conoce por este verso que pongo aquí. Aprende a ser quien eres. Aprende a ser quien eres. Hay muchísimas interpretaciones. Aprende, edúcate para ser quien eres, ¿no? Muchas veces se traduce esto de manera muy a la ligera. Dice, tienes que ser lo que eres. Eso es muy difícil, ¿no? Tienes que aprender, tienes que educarte para ser lo que realmente eres, porque nos pasamos por la vida sin saber qué somos, como le pasa a este señor. Este señor de repente decidió, tomó una decisión y se transformó brutalmente. Eso pasa a los seres humanos en algunas ocasiones traumáticas, como los traumas que ha sufrido este hombre, ¿no? Y explicábamos en el primer volumen. Voy a leer el poema. Dice, aprende a ser quien eres. Bonito es a los ojos de los niños, el simio en verdad siempre bonito, pero en cambio Radamantis ha logrado la dicha porque el fruto intachable goza de la prudencia y con mentiras su corazón no engaña, cual ocurre al hombre de ordinario con el ardid de las murmuraciones. La siembra de calumnias es para unos y otros una peste, incurable sin duda, y es su estilo igual al de la zorra. Muchos símbolos hay aquí. Este poema hay que leerlo despacito, pero capta muy bien ese mensaje que nos está lanzando el elfo. Tienes que aprender a ser lo que eres. De ahí la importancia de la educación y de la filosofía. Tanto la educación y la filosofía nos ayudan a ser o aprender a ser quienes somos realmente y que no nos dejemos llevar por cuestiones que a lo mejor tienen que ver con el contexto, que obedecen a intereses ajenos a nuestra voluntad o dejarnos llevar por cuestiones que nos aproximan a convertirnos en personas malévolas, ¿no? Desde luego, el conde es una persona maledicente, malévola, es un diablo, porque no le ha dado la gana de aprender a ser quien es. Bueno, pues vamos a la siguiente viñeta donde podemos observar aquí a Puck, el hada madrina, el elfo que acompaña a Guts. Podemos ver también aquí a la hija del conde, esa persona malévola que veíamos en el primer vídeo. Y aquí se dice, ¿pero qué ha pasado aquí?
¿Pero qué ha pasado aquí? Y vemos aquí un montón de escaleras sin ton ni son, para arriba, para abajo, de medio lado. ¡Un momento!, dice Guts. ¿Estoy en otra dimensión? ¡Vienen! ¡Mis señores se aproximan! Y esta mirada de, bueno, de terror, de estupefacción, de miedo, no lo sabemos todavía. Y antes de hablar de la filosofía de estas viñetas, es preciso, obviamente, hacer una alusión entre la semejanza que hay entre este dibujo de las escaleras y esta litografía del gran artista Escher. El espacio de Escher, esa litografía en una escala de grises que, bueno, pues que desde luego Kentaro Miura se ha inspirado en ella. Vemos aquí una persona subiendo las escaleras por aquí, por arriba, por donde, igual, exactamente igual que ocurre en la viñeta, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí se está haciendo una alusión al espacio, a una dimensión en la cual nuestros cerebros, cerebelos y bulbos raquídeos no somos todavía capaces de movernos en esas otras dimensiones que quizá existan. Y para ello puede poner luz, para entenderlo, la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. En este libro, Kant trata de explicarnos cómo es posible que conozcamos cosas. ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo con nuestros cerebros podemos conocer cosas? Entonces, es un libro denso, es uno de los grandes libros de la historia de la filosofía, que tiene en torno a 670 páginas. Entonces, en uno de los apartados analiza el espacio. El espacio. Y el espacio es que en realidad no existe como tal. Por eso, en esta viñeta podemos hablar de filosofía, en tanto que, oye, las otras dimensiones son conceptos que tienen una realidad filosófica. Ahora se está hablando de multiversos, de quintas y sextas dimensiones. Bueno, todo eso parte en gran medida de Kant. Y voy a leer un fragmento acerca de lo que dice del espacio. El tiempo sería la otra cuestión que no existe, o al menos no existe tal y como nosotros lo concebimos. Ni el tiempo ni el espacio. Curioso, ¿eh? Mira, pero en cuanto al tiempo, dice así Kant. Dice, efectivamente, los colores, el sabor, etcétera, no son considerados, con razón, como propiedades de las cosas. Sino como meras modificaciones subjetivas que pueden incluso ser diferentes según las personas. ¿Bien? Lo que para uno es de color verde, para otro puede ser de color rojo. Ya vemos, y por no hablar de problemas como la sinestesia, en el cual algunas personas pueden oler la música o ver los olores y confunden los 5 sentidos. Bien. En estos casos, lo que originariamente solo es por sí mismo fenómeno, ¿qué es un fenómeno? ¿Qué son los fenómenos atmosféricos? ¿Qué es lo fenómeno? Lo que se capta por los sentidos. Eso, grosso modo, es lo que es un fenómeno. Por ejemplo, una rosa. Pasa en el entendimiento empírico por una cosa en sí que puede, no obstante, parecer distinta a cada mirada en lo que al color se refiere. Tenemos el bolígrafo, el fenómeno, y luego lo que el bolígrafo es en sí, la cosa en sí del bolígrafo. Bien. Volvemos a esta viñeta, ¿no? Tenemos que tener en mente el espacio. El espacio. Vamos a ver qué dice Kant. El concepto trascendental de fenómeno en el espacio, por el contrario, el fenómeno, esto que vemos, el bolígrafo, lo vemos en el espacio, en las 3 dimensiones, recuerda de modo crítico que nada de cuanto intuimos en el espacio constituye una cosa en sí, y que tampoco él mismo es una forma de las cosas, una forma que les pertenezca como propia, sino que los objetos en sí nos son desconocidos y que lo que nosotros llamamos objetos exteriores no son otra cosa que simples representaciones de nuestra sensibilidad. Este bolígrafo
es una representación de mi sensibilidad, cuya forma es el espacio. Mi mente, mi cerebro, mi entendimiento puede relacionarse con este bolígrafo en tanto que, de alguna manera, lo situamos en el espacio. Pero es mi mente la que crea el espacio. Simples representaciones de nuestra sensibilidad, cuya forma es el espacio y cuyo verdadero correlato, es decir, la cosa en sí, tenemos el fenómeno, que es el correlato, está íntimamente ligado, no hay uno sin el otro, de la cosa en sí, lo que realmente es este bolígrafo. Pues bien, esa cosa en sí no nos es ni puede sernos conocido por medio de tales representaciones. Pero tampoco pregunta a nadie en la experiencia por ese correlato. Por tanto, hay un correlato entre el fenómeno y el noúmeno, la cosa en sí, que nosotros, moviéndonos de manera normal, sin pensar, sin filosofar, pues no le damos importancia, hasta que de repente nos podemos encontrar con situaciones oníricas, como que el espacio y el tiempo no son realmente lo que son, sino que trascienden la realidad. O nuestras capacidades intelectuales o nuestros cerebros no están preparados para captar. Esta situación es la que plasma aquí Kentaro Miura brillantemente. Más adelante, y seguimos hablando de guardianes de la codicia, vemos la siguiente viñeta. Vemos aquí a la hija del conde que dice, no, no. Y aquí el conde, transformado en una monstruosidad demoníaca, le están chantajeando. Dice aquí, esperen, esperen, por favor. Puedo ofrecer a quien sea, pero a ella no. A mi hija Teresia no. Bueno, le dice el gran caballero negro, que todavía no sabemos exactamente quién es. Bueno, pero debe ser ella, o nada de esto tendría sentido, conde. Uf. No, no pierdas los papeles. Ha sido como la otra vez. Es decir, están chantajeando al conde, una persona maliciosa, maligna, ya lo vimos en la primera parte de este análisis, en el otro vídeo, que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pero aquí sale a relucir varias cuestiones freudianas, por supuesto, luego veremos cuestiones de Freud, pero aquí el concepto de egoísmo. Una persona tan egoísta como el conde, sin embargo, profesa cierto respeto o cierta generosidad para con su hija. Al final, la verdad es que no le hace ni caso, no la salva. O sí, no lo sé, no quiero desvelar nada. Lo importante aquí es que podemos recurrir a un libro biológico y filosófico como el de Richard Dawkins, que se llama El gen egoísta. El gen egoísta, subtítulo, Las bases biológicas de nuestra conducta. Y dice así, en uno de los párrafos que puede poner luz para estas viñetas, dice así. Un ser como el mandril se dice que es altruista si se comporta de tal manera que contribuya a aumentar el bienestar de otro ser semejante a expensas de su propio bienestar. ¿El conde quiere aumentar el bienestar de su hija a expensas de su propio bienestar? Hombre, el que da la vida por su hija, desde luego que sí. Por el contrario, un comportamiento egoísta produce exactamente el efecto contrario, el que se desvela por su propia supervivencia en detrimento de la de los demás. Bueno, y eso ocurre en el reino animal. Hay también libros que hablan de la generosidad como una virtud también en el reino animal y que ha permitido sobrevivir a esos animales que se han comportado de manera altruista. Pero no nos vamos a meter ahí. Continúa Darwin diciendo, el bienestar se define como oportunidades de supervivencia, aun cuando el efecto sobre las probabilidades reales de vida y muerte sea tan pequeño que parezca insignificante. Una de las consecuencias sorprendentes de la versión moderna de la teoría darwiniana es que las pequeñas influencias aparentemente triviales pueden ejercer un impacto considerable en la evolución. Esto se debe a la enorme cantidad de tiempo disponible para que tales influencias se hagan sentir. Es importante tener en cuenta que las definiciones dadas anteriormente sobre el altruismo y el egoísmo son relativas al comportamiento, no son subjetivas.
no estoy tratando en este caso de la psicología de los motivos. No voy a discutir si la gente que se comporta de manera altruista lo está haciendo realmente por motivos egoístas, secretos o subconscientes. Tal vez sea así o tal vez no, y quizá nunca lo sepamos. Pero en todo caso, ello no concierne al tema del presente libro. A mi definición solo le concierne si el efecto de un acto determinará que disminuyan o aumenten las perspectivas de supervivencia del presunto altruista y las posibilidades de supervivencia del presunto beneficiario. ¿Quién es la beneficiaria aquí? ¿Teresa, la niña, la hija del conde? ¿O el conde se quiere beneficiar a sí mismo? Es un asunto muy complejo el demostrar los efectos del comportamiento en cuanto a perspectivas de supervivencia a largo plazo. En la práctica, cuando aplicamos la definición al comportamiento real, debemos modificarla empleando la palabra aparentemente. Un acto aparentemente altruista es el que parece superficialmente como si tendiese a causar la muerte al altruista y a conferir al receptor mayores esperanzas de supervivencia. A menudo resulta, al ser analizados con más detenimiento, que los actos aparentemente altruistas son en realidad actos egoístas disfrazados. Una vez más, no quiero decir que los motivos implícitos sean secretamente egoístas, sino que los efectos reales del acto en cuanto a perspectivas de supervivencia son el reverso de lo que al principio creíamos. Esto hay varias lecciones aquí que tenemos que aprender. Algunos que van de altruistas en general entrañan un gran egoísmo, según está afirmando aquí Dawkins. Desde luego el conde es la persona más egoísta que podamos encontrar. Sin embargo, cuando la cosa afecta a sus genes, a los genes que ha transmitido, es decir, a su posibilidad de eternidad, que es lo que supone un hijo en último término para el conde, pues sale toda su biología y dice, no, 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 por favor, no, incluso se siente humillado, suplica, por favor, lo que queráis, pero a mi hija, no. Porque su hija, en el fondo, es una prolongación de su yo, podríamos decir. Bueno, pues ya empezamos a adentrarnos en esa parte que se denomina la Edad de Oro, donde Kentaro Miura nos habla de la niñez y adolescencia de Guts. Muy bien. Y nos encontramos en las primeras páginas unas viñetas como esta. Dice, morir como mártires por un Dios inclemente, dice aquí. Y dice aquí, les compadezco. En el campo de batalla, la vida de un soldado raso no vale ni una moneda de plata. Ahora mismo, unos pocos nobles y miembros de la realeza hacen lo que les da la gana con la mayor parte de la gente. En fin, también es verdad que ni siquiera los reyes pueden vivir como ellos desearían, supongo. Se dejan llevar por una gran corriente superior a todos ellos. Esto sí que es interesante, ¿no? Esto sí que es pura filosofía. Se dejan llevar por una gran corriente superior a todos ellos. Y esto lo dice una guerrera que se llama Griffith, una de las grandes protagonistas de Berserk. Esa corriente es el destino, o como lo quieras llamar. Y todo el mundo desaparece, nuestra vida se consume sin que hayamos alcanzado a adivinar qué o quiénes exactamente somos. Es la gran pregunta de la filosofía, ¿no? ¿Quiénes somos? Y luego se añade de dónde venimos, a dónde vamos y muchas otras preguntas, ¿no? Que todavía no tienen respuesta. Y aquí vemos a Guts pensativo. En este mundo existen personas que nacen como llaves que mueven el mundo, al margen de las castas y las clases promulgadas por los propios humanos. Un estamento especial y verdadero establecido por las inquebrantables leyes del universo. Gente con poder divino. Gente con poder divino. ¿Estáis viendo algún filósofo que se acerca o que es capaz de hablar de todas estas cuestiones? Yo ya tengo una idea que voy a proponer después, ¿no? Y yo quiero saberlo. ¿Qué lugar ocupo en el engranaje del mundo? ¿Qué lugar ocupo en el engranaje del mundo? ¿Quién soy? ¿De qué soy capaz? ¿Qué función es la que me reserva el destino?
es extraño. Mientras Guts mira a Griffith haciendo esas reflexiones, le está mirando, vemos aquí, desde lejos. Esto me lleva a Hegel. Somos, según Hegel, parte minúscula de una maquinaria que en último término él denomina el espíritu absoluto. Cada una de nuestras contribuciones en las redes sociales, en los blogs, en no sé qué, todo lo que escribimos, en los videojuegos, todo lo que dejamos, todo el sendero que vamos dejando con la información que compartimos, en el fondo va alimentando a ese espíritu absoluto. Que en el fondo lo que pretende es presentar, hacer su presencia en el mundo y trascenderlo todo y no somos más que minúsculas partes de todo eso. Morimos, nacemos. A veces el espíritu absoluto se sirve de personas egregias, como Napoleón, dice Hegel, ¿no? Vio pasar a Napoleón por Jena y vio que ahí está representado el espíritu absoluto, ¿no? Aquí también Griffith habla de un estamento especial y verdadero establecido por inquebrantables leyes del universo. El universo parece que elige a las personas egregias, a las personas importantes, a las gentes que mueven el mundo, que construyen y que hacen historia. En último término, el objetivo es que el espíritu absoluto se haga presente. Claro, esto no todo el mundo lo entiende. Schopenhauer decía que todo esto de Hegel es un verdadero galimatías. Pero yo voy a leer un texto con el cual termina una de sus obras cumbres, que es La fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu de Hegel. Y dice así: la meta, es decir, el saber absoluto o el espíritu que se sabe a sí mismo como espíritu, tiene por camino suyo la recordación o memoria de los espíritus, tal como estos espíritus son en ellos mismos y realizan la organización de su reino. Su conservación, es decir, la conservación de estos espíritus, su conservación por el lado de esa su existencia libre, que aparece en la forma de la contingencia, ¿no? Filosofía. Lo contrario de lo contingente es lo necesario. Contingente es lo que existe pero puede no existir, mientras que lo necesario existe y no puede no existir. Bueno, pues aquí estos espíritus aparecen en la forma de la contingencia. Esa es la historia. Y su conservación por el lado de su organización conceptuada es la ciencia del saber apareciente. Bien. Tomadas conjuntamente y por tanto la historia entendida o la historia traída a concepto constituyen la memoria, la recordación y el calvario del espíritu absoluto. La realidad, verdad y certeza de su trono, sin el que ese espíritu absoluto no sería sino lo solitario, carente de vida. Pues sólo del cáliz de este reino de los espíritus le espumea a él, a ese espíritu absoluto, su infinitud. Algo poético se muestra aquí Hegel, pero en el fondo el espíritu absoluto, que algunos identifican con una deidad, pero no tiene por qué, somos parte de ese espíritu absoluto, diría Hegel, ¿no? No llega a ese posible panteísmo spinozista, aunque Hegel cita mucho a Spinoza en este libro, por supuesto que también. Y nada, entonces morimos, nacemos, estamos aquí. En el fondo hay que tener una visión más elevada. Cuando nos amargamos, por ejemplo, porque nos hemos enfadado tal y cual, eso no tiene ninguna importancia si se pone en perspectiva de lo que supone que seamos parte de ese espíritu absoluto. Total. Bueno, ahí lo dejo. Desde luego queda para que reflexionéis largo y tendido. En esta viñeta vemos a Guts que realmente muestra una cara de miedo, ¿no? Dice, eso no será exactamente, conde. Es solo una pequeña parte, pero sí, lo es. Es el infierno. Esta es la representación que hace Kentaro Miura del infierno. Conde, las ondulaciones de tu alma te acercan sobremanera al mal. Cuando tu cuerpo carnal se consuma,
Las ondas magnéticas maléficas atraparán tu alma y la arrastrarán al averno, al infierno, y serás condenado a vagar por esa marmita de oscuros anhelos hasta el fin de los tiempos. Tarde o temprano llegará el punto en que serás incapaz de mantener la conciencia de ti mismo, y cual gota que crece en el agua, te fundirás en la tenebrosa superficie de almas y pasarás a ser un gemido más entre tantos otros. Bien. Sabéis que aquí Kentaro Miura juega con que el conde se hace presente en Guts o no. En fin, aquí hay una ambigüedad. La cuestión es que aquí está hablando del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué de filosófico tiene el infierno? Aquí no hablamos de cuestiones religiosas, sino de filosofía. Pero aquí es preciso hablar de un gran filósofo, que es San Agustín, pero separándolo de la teología, ¿no? La ciudad de Dios, de San Agustín. Él habla del infierno, ¿no? En el libro 21 dice lo siguiente, dice: son muy pocos los que gozan de una suerte tal que ya desde el albor de su juventud no hayan cometido pecado alguno digno de condenación, como pueden ser acciones escandalosas, fechorías criminales o caídas en alguna detestable impiedad, sino que con espíritu magnánimo sepan someter cualquier brote de complacencia en los instintos de la carne en los que podrían ser ellos los dominados. La mayor parte, una vez conocida la obligación de la ley, se ven vencidos primeramente por los vicios que les llegan a dominar. Así se hacen transgresores de la ley. Luego buscan refugio y ayuda en la gracia, con la cual recuperarán la victoria mediante una amarga penitencia y una lucha más enérgica, sometiendo primero el espíritu a Dios y logrando después el dominio sobre la carne. Quien quiera, pues, evitar las penas eternas, no debe solamente bautizarse, deberá santificarse siguiendo a Cristo. Así es como pasará del diablo a Cristo. En cuanto a las penas expiatorias, nadie piense en su existencia si no es antes del último y temible juicio. Lo que sí se debe afirmar es que el fuego eterno será más doloroso para unos y más ligero para otros, según los méritos. Malos, por supuesto, de cada condenado, sea porque el ardor varíe en proporción al castigo merecido, o sea porque, aun con una misma fuerza, no perciban todos la misma tortura. Interesante reflexión sobre el infierno. Algunas religiones dicen ahora que el infierno es un estado mental. Yo no me voy a meter en ese asunto, pero desde luego de filosófico tiene mucho. Aquí se está hablando de que, oye, es un infierno según como tú te lo tomes. En esta obra hay mucho de estoicismo. Si uno cree que es un infierno, pues sufrirá más. Si uno no le da el valor de infierno, pues a lo mejor no sufre. Incluso, pues yo qué sé, hasta puede disfrutar, ¿no? No lo sabemos. En cualquier caso, la cuestión del infierno es importante para conocer al ser humano. Lo bueno, lo malo, ese maniqueísmo es parte consustancial de nuestra naturaleza humana. Y ya sea de manera onírica o, en fin, estados alterados de conciencia, esa cuestión de lo infernal nos acompaña desde los orígenes de la humanidad. Nos lo ha explicado la literatura, el cine, la filosofía. Y es algo que si negamos, pues puede tener su problema, ¿no? Todo lo que reprimimos al final aflora como neurosis. Entonces, si empezamos a reprimir todas estas cuestiones, como explicó Freud, pues puede suponer un problema. Por eso también es una de las grandezas de esta obra de Berserk, de Miura, ¿no? El hecho de no andarse con cuestiones políticamente correctas ni con cositas demasiado bonitas, sino demuestra al ser humano en su desnudez más absoluta, con sus vicios, con sus virtudes, es decir, en definitiva, con su infierno o al menos con la amenaza de una vida infernal. Más adelante vemos una situación verdaderamente triste. Vemos aquí a Guts siendo muy niño, debe tener pues en torno a 7, 8 años, está en el campo pensativo
y está recordando algo que le ha pasado, ¿no? Unas palabras que le ha dicho una persona que le salvó, un hombre que le salvó de una situación mortal, ¿no? Le salvó la vida. Entonces algo ocurrió y aquí se pregunta el pobre Gus, dice, tal vez lo hizo simplemente para disimular su sentimiento de culpa. Se siente culpable. La culpa. Y los filósofos también se han dedicado a pensar la culpa. Freud es un filósofo. Freud es un literato. Él es médico, es científico, por las que se ha interesado mucho la filosofía de la psicología. El libro El malestar en la cultura es fundamental en la historia de la filosofía. Si vamos aquí, por ejemplo, a la página 68, dice cosas sumamente interesantes que puede permitirnos entender por qué Guts está aludiendo al concepto de culpa, que la culpa en origen es una cuestión religiosa. Pero vamos a ver lo que dice Freud. Ante todo, preguntando cómo se llega a experimentar este sentimiento, obtenemos una respuesta a la que no hay réplica posible. Uno se siente culpable, los creyentes dicen en pecado, uno se siente culpable cuando se ha cometido algo que se considera malo. Algo que se considera malo. De ahí el problema. El que hace algo malo y no se siente culpable, a ver cómo se le informa de que ha hecho algo malo, ¿no? Entonces el cuerpo es bueno o es sabio y te puede comunicar ese tipo de cuestiones, al menos desde la perspectiva freudiana. Y continúa Freud, pero advertiremos al punto la parquedad de esta respuesta. Quizá lleguemos a agregar, después de algunas vacilaciones, que también podrá considerarse culpable quien no haya hecho, sino tan solo reconoce en sí la intención de hacerlo. La intención también cuenta. Y si tú has tenido ese pensamiento de hacer algo malo, también te puedes llegar a sentir culpable, dice Freud. Y en tal caso se planteará la pregunta de por qué se equipara aquí el propósito con la realización. Pero ambos casos presuponen que ya se haya reconocido la maldad como algo condenable, como algo a excluir de la realización. Mas, ¿cómo se llega a esa decisión? Podemos rechazar la existencia de una facultad original, en cierto modo natural, de discernir el bien del mal. Muchas veces lo malo ni siquiera es lo nocivo o peligroso para el yo, sino por el contrario, algo que éste desea y que le procura placer. Aquí se manifiesta, pues, una influencia ajena y externa, destinada a establecer lo que debe considerarse como bueno y como malo. Dado que el hombre no ha sido llevado por la propia sensibilidad a tal discriminación, debe tener algún motivo para subordinarse a esta influencia extraña. Podremos hallarlo fácilmente en su desamparo y en su dependencia de los demás. La denominación que mejor le cuadra es la de miedo a la pérdida del amor. Cuando el hombre pierde el amor del prójimo, de quien depende, pierde con ello su protección frente a muchos peligros. Y ante todo, se expone al riesgo de que este prójimo, más poderoso que él, le demuestre su superioridad en forma de castigo. Así pues, lo malo es originalmente aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida del amor. Se debe evitar cometerlo por temor a esta pérdida. Por eso no importa mucho si realmente hemos hecho el mal o si solo nos proponemos hacerlo. En ambos casos aparecerá el peligro cuando la autoridad lo haya descubierto, y ésta adoptaría análoga actitud en cualquiera de ambos casos. Páginas más adelante vemos una escena también muy interesante y muy filosófica. Vemos a Gambino. Gambino es el protector, el que acogió a Guts cuando era muy niño y le salvó de la muerte, ¿no? Entonces él está cojo porque en una lucha, él era un héroe de guerra, pero en una lucha perdió la pierna y entonces pues está amargado el hombre, ¿no? Vemos aquí a Gambino que está sentado tranquilamente, ve que se le acerca un perrito por aquí, le molesta. Y hay dos personajes aquí viéndolo desde lejos y dice, hay que ver
lo señorito que se ha vuelto Gambino. Claro, antes era un gran guerrero, activo, luchador, y ahora se pasaba, pues eso, se pasa todo el día sentado en una silla. Y dice el otro, da envidia y todo, je, 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 je. Pero Gambino les escucha. Repite eso. Que lo repitas, coño. Si no hemos... Gambino, hombre, no te pongas así. Era broma nada más. Era broma nada más. La cuestión de la broma ha dado lugar a muchas obras filosóficas súper interesantes. ¿Broma? ¿Queréis que os despedace? Es muy gracioso también despedazaros, ¿no? Podéis venir a atacarme los dos a la vez si queréis. Quiera tenéis huevos de atacar a un tullido, más os vale mantener la boca cerrada, ¿no? Bueno, lo que me interesa a mí es esta cuestión de la broma, la broma, la broma. Y vamos a Freud otra vez, ¿no? Hay un librito que se llama El chiste y su relación con lo inconsciente. Y la tesis de este libro viene a decirnos que las bromas no existen, que las bromas tienen un componente de verdad. Es nuestro subconsciente el que está hablando cuando decimos o gastamos una broma. Y vamos al texto, que es lo que pone más luz. Más allá de interpretarlo por parte mía o de alguien, lo ideal es ir al autor directo. Y en este párrafo, que puede ser muy aclarador, dice, decimos que hacemos el chiste, pero nos damos perfecta cuenta de que en este acto nos conducimos de muy distinto modo a cuando exponemos un juicio o presentamos una objeción. El chiste posee en alto grado el carácter de ocurrencia involuntaria. Un instante antes no sabemos cuál es el chiste que vamos a hacer y que solo necesitamos ya revestir de palabras. Se siente más bien algo indefinible, que compararíamos más que a nada a una ausencia, a una repentina desaparición de la tensión intelectual. Y en el acto surge el chiste de un solo golpe, y la mayor parte de las veces provisto ya de su revestimiento verbal. Algunos de los medios del chiste hallan también empleo fuera del mismo en la expresión de nuestros pensamientos. Por ejemplo, la metáfora y la alusión. Podemos hacer una alusión intencionalmente. En este caso, nos damos cuenta, por la audición interna, de la forma expresiva directa de nuestro pensamiento. Pero un obstáculo, producto de la situación externa, nos impide manifestarla en dicha forma. Entonces, nos proponemos sustituir la expresión directa por una forma de la indirecta y escogemos la alusión. Mas la alusión, así nacida bajo nuestro ininterrumpido control, no será nunca chistosa, por muy acertada que sea. En cambio, la alusión chistosa, que hemos visto en estas imágenes, la alusión chistosa surge sin que hayamos podido perseguir en nuestro pensamiento tales estadios preparatorios. No queremos evaluar exageradamente esta diferencia, que no creemos constituya nada decisivo, pero de todos modos sí haremos constar que se adapta perfectamente a nuestra hipótesis de que en la elaboración del chiste dejamos caer por un momento en lo inconsciente un proceso mental que surge luego de nuevo en calidad de chiste. Así que cuidado con las bromas, que las bromas no existen. Unas páginas más adelante nos encontramos con Guts, al que le ha atravesado el cuello, el pecho, le ha atravesado una flecha. Y hay un cielo estrellado absolutamente extraordinario. Aquí podemos estar hablando de lo sublime, ese concepto kantiano de lo sublime, pero me voy a centrar en otra cosa, en otra cuestión de Kant. Tiene que ver con la estética de esta imagen que nos plantea Kentaro Miura. Y es el colofón de la crítica de la razón práctica de Immanuel Kant. Dice así: dos cosas colman el ánimo con una admiración y una veneración siempre renovadas y crecientes. Cuanto más frecuente y continuadamente reflexionamos sobre ellas, que son el cielo estrellado sobre mí,
y la ley moral dentro de mí. ¿Se estará planteando esta cuestión Guts, a pesar de que está semi-inconsciente? Está viendo un cielo estrellado extraordinario. Es una conexión casi cosmológica. Y la ley moral sobre él. Pues bien, continúa Kant. Ambas cosas no debo buscarlas ni limitarme a conjeturarlas, como si estuvieran ocultas entre tinieblas, o tan en lontananza que se hallaran fuera de mi horizonte. Yo las veo ante mí y las relaciono inmediatamente con la conciencia de mi existir. La primera comienza por el sitio que ocupo dentro del mundo exterior de los sentidos y amplía la conexión en que me hallo con una inconmensurable vastedad de mundos, metamundos y sistemas de sistemas en los ilimitados tiempos de su movimiento, comienzo y perdurabilidad. La segunda parte, de mi propio yo invisible, de mi personalidad, y me escenifica en un mundo que posee auténtica infinitud, pero que solo es perceptible por el entendimiento, con el cual, más también a través de él, con todos aquellos mundos visibles, digo, y con el cual me reconozco no como allí en una conexión simplemente azarosa, sino con una vinculación universal y necesaria. El primer espectáculo de un sinfín de mundos anula, por decirlo así, mi importancia en cuanto criatura animal, habiendo de reintegrar a los planetas, un simple punto en el cosmos, esa materia que durante un breve lapso, no se sabe cómo, fue dotada con energía vital. En cambio, el segundo espectáculo eleva mi valor en cuanto persona infinitamente gracias a mi personalidad, en donde la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad, e incluso del mundo sensible en su conjunto, al menos por cuanto cabe inferir del destino teleológico de mi existencia, merced a esta ley, la cual no se circunscribe a las condiciones y los límites de esta vida, sino que se dirige hacia lo infinito. No sé si Guts se va a dirigir hacia lo infinito en los próximos volúmenes, pero aquí hay un mensaje, contemplen esta viñeta doble página, extraordinaria, sublime, y que si la observamos a la luz de lo que dice Kant en la crítica de la razón práctica, podemos captar mucho mejor esa grandeza y esa sutileza de la imagen. Una viñeta en la que vemos a un soldado que dice: Casca sacrificó su feminidad para convertirse en mercenaria. Y lo vemos, ¿no? En realidad es bastante mejor que casi todos nosotros. Y claro, aquí podemos hablar, el concepto filosófico es este de la feminidad. Se puede hablar de Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, podemos hablar de Judith Butler, que también, pues, es una de las tesis que dice es que, bueno, que el sexo es una construcción cultural y que uno puede elegir el sexo al que pertenece, etcétera. No vamos a entrar en esa polémica, pero sí podemos referirnos al clásico Platón, ¿no? En el banquete, donde cuenta el mito del andrógino. Que ser el andrógino, andros, hombre, ginos, la mujer, el hombre, antes estábamos juntos el hombre y la mujer, de repente enfadamos a los dioses, nos separaron y desde entonces estamos buscando a nuestra media naranja, ¿no? A nuestra parte que nos complementa. No voy a leer todo el texto porque es largo, pero sí que voy a leer 2 o 3 parrafitos, ¿de acuerdo? Esto está en el banquete de Platón y dice lo siguiente. Pero primero es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, 3 eran los sexos de las personas, no 2, como ahora, masculino y femenino, sino que había además un tercero que participaba de estos 2, cuyo nombre sobrevive todavía, aunque él mismo ha desaparecido. Era entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre, que participaba de uno y de otro, de lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia.
En segundo lugar, la forma de cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía 4 manos, mismo número de pies que de manos y 2 rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos 2 rostros situados en direcciones opuestas, una sola cabeza y además 4 orejas, 2 órganos sexuales y todo lo demás como uno puede imaginarse a tenor de lo dicho. Caminaba también recto como ahora, en cualquiera de las 2 direcciones que quisiera. Pero cada vez que se lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora los acróbatas dan volteretas circulares haciendo girar las piernas hasta las posiciones verticales, se movía en círculo rápidamente apoyándose en sus miembros, que entonces eran 8. Eran 3 los sexos y de estas características porque lo masculino era originariamente descendiente del Sol, lo femenino de la Tierra, y lo que participaba de ambos, de la Luna, pues también la Luna participa de uno y de otro. Precisamente eran circulares ellos mismos y su marcha, por ser similares a sus progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo hasta el punto de que conspiraron contra los dioses. Y lo que dice Homero de Esfialtes y de Oto se dice también de ellos, que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses, porque ni podían matarlos y exterminar su linaje, fulminándolos con el rayo como a los gigantes, pues entonces se les habrían esfumado también los honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres, ni podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente, dijo al fin Zeus: me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo los hombres y a la vez cesar de su desenfreno, haciéndolos más débiles. Ahora mismo, dijo, los cortaré en 2 mitades a cada uno, y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán rectos sobre 2 piernas, y si nos parece que todavía perduran en su insolencia y no quieren permanecer tranquilos, de nuevo dijo, los cortaré en 2 mitades, de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna. Y la última viñeta que me ha parecido absolutamente filosófica es la siguiente, las últimas viñetas, dice así. Aquí vemos a Griffith que coge entre sus manos a Guts. Dice, ahora eres mío. Vemos aquí sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo que soy yo? A partir de este momento, él forma parte de la banda del halcón. ¡Wow! Y de repente vemos a esta mujer que es Casca y dice, nunca antes lo había hecho. Griffith jamás había dicho algo así de nadie. Te quiero entre nosotros. Y dice Casca, nunca, nunca, nunca. Después de mostrar Guts toda su fortaleza, toda su valentía, Griffith, que es el líder de la banda de mercenarios, de los halcones, la banda del halcón, dice, nada, le queremos, va a ser nuestro fichaje, luego lo va a descartar y se va a hacer un poco el duro y tal. Pero Casca, que es esta mujer de la que hemos hablado antes acerca de su feminidad, Casca siente algo. ¿Cómo podríamos definir esto que siente Casca? Pues obviamente son celos. ¿Y quién habla de celos? Los psicólogos y toda esta gente actual, pero de los celos habló brillantemente bien, o sea, de las pasiones en general habló brillantemente bien Spinoza, en su extraordinaria obra Ética demostrada según el orden geométrico. Y si vamos a su proposición 32 de la tercera parte, quizá obtengamos luz para poder entender esta emoción de celos que siente Casca. Han elegido a otra persona que a ella no le acaba de agradar y reacciona de esta manera. O sea, a veces con las emociones los seres humanos nos comportamos como robots.
Cuando somos incapaces de analizar lo que pasa en nuestra mente, cuando sentimos una de estas emociones dañinas, como es la envidia, los celos, la gula, etcétera, pues ocurren estas cuestiones. Y dice Spinoza en la proposición 32, si imaginamos que alguien goza de una cosa que uno solo puede poseer, nos esforzaremos en lograr que no la posea. Eso parece que es una norma. Aquí en esta obra, Spinoza va analizando de manera geométrica algo que es difícil que se pueda geometrizar, como son los caprichos humanos. La mente humana. Eso es muy difícil de que se pueda traducir a las fórmulas matemáticas, ¿no? Bueno, pues él lo intenta y además con bastante éxito. Es decir, cuando nos gusta algo, nos esforzaremos en que los demás no se hagan con ese algo, que sea para nosotros, ¿no? Parece que sea una ley universal. ¿Cómo lo demuestra? Dice, por el solo hecho de que imaginamos que alguien goza de alguna cosa, la amaremos y desearemos gozar de ella. Si a ti te gusta algo, yo no sé qué es ese algo, pero yo quiero ese algo solamente porque a ti te gusta. Eso es lo que dice Spinoza. La amaremos y desearemos gozar de ella. Ahora bien, a esta alegría imaginamos que se opone el que aquel goce de la misma cosa. Luego, por tanto, nos esforzaremos en que él no la posea. Esto viene a decir Spinoza. ¿De acuerdo? A alguien le gusta un objeto. Yo no sé qué objeto es, pero como a él le gusta, pues a mí me tiene que gustar. Pero como yo quiero que el objeto sea para mí, ese hombre, esa mujer, esa persona tiene que desaparecer. Fuera, no quiero competir por el mismo objeto. ¿Cómo somos los seres humanos, según Spinoza, ¿no? Y aporta un breve escolio, que paso a leer. Un escolio, la ética de Spinoza va organizada en proposiciones, en escolios, que son como una especie de aclaraciones, corolarios, en fin. El escolio dice así: vemos, pues, que la naturaleza de los hombres suele estar constituida de tal suerte que se compadecen de quienes les va mal y envidian a quienes les va bien. Y con tanto mayor odio cuanto más aman la cosa que imaginan poseer el otro. Vemos, además, que de la misma propiedad de la naturaleza humana, de la que se sigue que los hombres son misericordiosos, se sigue también que son envidiosos y ambiciosos. Finalmente, si queremos consultar a la misma experiencia, constataremos que también ella nos enseña todo esto, sobre todo si atendemos a los primeros años de nuestras vidas. Pues comprobamos que los niños, por estar su cuerpo continuamente como en equilibrio, ríen o lloran por el solo hecho de ver reír o llorar a otros. Y cuanto ven hacer a los demás, desean imitarlo al instante. Y desean para ellos, en fin, todas las cosas con que imaginan que otros se deleitan. Pues las imágenes de las cosas son, como hemos dicho, las mismas afecciones del cuerpo humano, o los modos con que el cuerpo humano es afectado por causas externas y dispuesto a hacer esto o lo otro. Toma ya. Ahora seguro que vemos con otros ojos esta magnífica imagen de los celos. Yo no sé si habrá obra artística o literaria que pueda expresar tan bien lo que son los celos en un ser humano, sobre todo a la luz de lo que nos indica el gran Baruch Spinoza. Pues nada, amigos, hasta aquí nuestro recorrido filosófico por Maximum Versec 2. Espero que haya resultado de interés recorrer las páginas de este maravilloso manga acompañados de Kant, Spinoza, Platón, etc. Ardo en deseos de poder leer pronto Maximum Versec 3. Espero adquirirlo en breve, poder disfrutarlo filosóficamente y, desde luego, si encuentro valores filosóficos y los sigo encontrando, no duden que habrá un vídeo. Ha sido un placer estar con vosotros, un abrazo y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Adiós.